Si Dios es bueno, denle un aplauso al Señor. Que se sienta, gloria al Señor. Porque la Biblia dice que solamente los vivos pueden alabar el nombre del Señor. Ya los muertos nada pueden hacer. Mientras hay vida y esperanza y estamos en la promesa del Señor, en su tiempo perfecto y en su perfecta voluntad. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor y damos la bienvenida, a nuestro hermano, gloria al Señor, Yare. Gusto tenerte por aquí. Seguimos orando para que el Señor cumpla su propósito, no solamente en ti, sino en todos los que están en la promesa. Amén. Le damos gracias a Dios y vamos a leer la palabra. Yo sé que es un tema muy importante hablar de esto del principio, donde verdaderamente tenemos mucha información a través de la palabra, para no, gloria al Señor, de pronto decir que Dios ha sido malo o que Dios es malo. En su misma información Él nos da los consejos pertinentes para cuando cometemos errores, volver nuevamente a lo que es el principio. Amén. El tema de esta noche es principio. Vamos a leer la palabra en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, un tema muy ya conocido, pero que el Señor nos permita desarrollarlo bajo su perfecta voluntad. Oramos y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque esta es tu palabra, bendita por todos los siglos de los siglos, aliciente al alma sedienta, refrigerio para aquel que tiene necesidad y sed, pero también, Señor Dios mío, Padre de la gloria, ese aliciente para los huesos secos, Señor, aquel que ha venido con necesidad. En esta noche están en tus manos nuestras vidas y te pedimos que hables a nuestros corazones, que ministres nuestras vidas, Padre, y que obres en medio de cualquier dificultad. Es tu palabra y ella, Señor, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre profundo, Padre de la gloria, y que haga lo que tenga que hacer en nuestro interior. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. A su nombre. Dios bendiga a la iglesia. Tome asiento. Vamos a trabajar con este tema, que es un tema muy importante y que tiene relación, gloria al Señor, a este libro de Génesis, que en su contexto o su texto original tiene una interpretación profunda acerca del comienzo de todas las cosas. Como usted ve, en la Biblia hay un comienzo y comienza con el libro de Génesis, al cual su significado profundo o su raíz etimológica significa Bereshit, que significa comienzo o inicio. Y entendemos que si está puesta como uno de los primeros libros de la Biblia es porque ella tiene un enlace profundo, no solamente con el intermedio, sino con el final de la misma Biblia. En ella se encuentra mucha información de la cual nosotros tenemos que entender que es la salida o el escape para el hombre poder resarcir de todos los errores que de pronto cometamos en el camino, porque ella está llena de una luz, gloria al Señor, que resplandece la mente y el corazón cuando nosotros ahondamos profundamente en la palabra. Y cuando hablamos del principio, hablamos de un origen o de un principio de Dios para crear todas las cosas. Recuerde que Dios no fue creado porque Dios es creador y Él es antes de todas las cosas, gloria al Señor, porque Él no tiene fecha de nacimiento ni fecha de vencimiento, porque como la Biblia dice que Él habita desde y hasta la eternidad. Ahora Él, a través de su propósito, Él nos informa o nos da a conocer cuál es el comienzo de todas las cosas. Y comenzamos con este capítulo 1, donde dice que en el principio creó Dios todas las cosas. Creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y para entender este concepto, entendemos ciertamente que tiene sentido lo que escribe, porque el escritor del libro de Génesis es Moisés. Pero ¿cómo él adquiere la información si entendemos que Moisés nace muchos años después, aún cuando, gloria al Señor, ni siquiera existía, bendito sea el Señor, en el comienzo el nombre de la nación de Israel? Pero Dios, como es el principio, pero también es el final de todas las cosas, Él le informa a Moisés, y Moisés escribe los primeros 5 libros del Pentateuco, que se llaman, gloria al Señor, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número y Deuteronomio, que es la segunda ley, en el cual encontramos un enlace de todo lo que Dios quería decirle al pueblo acerca del conocimiento de las cosas que obtuvieron cuando Adán y Eva pecaron. Por eso quiero entrar profundo en esto y tengo suficiente tiempo, gracias a Dios, para llegar ahí. Cuando hablamos de Génesis, ciertamente tiene sentido que este primer libro de la Biblia sea el libro que nos da información, porque en este libro nos cuenta el principio de todas las cosas, de cómo Dios creó el universo, Dios creó todas las cosas, creó al ser humano y creó todo lo que está hoy visiblemente hecho, pero también nos da información de la caída del hombre, que es el mayor problema que pasó en este principio, porque todo lo hizo perfecto, Dios lo hizo hermoso en su tiempo, dice Eclesiastés, y dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres sin que el hombre alcance a entender verdaderamente ese misterio que se llama la eternidad. Por eso nosotros nos encontramos bregando en la tierra, gloria al Señor, cómo obtener, bendito sea el Señor, tal vez vida, aunque añadimos muchas veces, gloria al Señor, o queremos añadir un día más a nuestras vidas, olvidándonos que en el Señor nosotros tenemos eternidad que está, gloria al Señor, alojada en nuestro corazón. Por eso dice Salomón, gloria al Señor, en el capítulo 1 del libro de Proverbios, versículo 17, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, que dice que los insensatos desechan la palabra, pero tú sabes que los entendidos resplandecerán como luz a perpetua eternidad. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué nos dice este principio? Número 1, que en el principio hay alguien que creó todas las cosas, ¿no? Entonces, comenzamos nosotros a entender que el ser humano no fue creado ni por la explosión del Big Bang, ni tampoco por esa, gloria al Señor, teoría, de la cual Charles Darwin dice que descendimos del mono. Todo eso es solamente un cuento que nos han contado y que muchos se han creído, gloria al Señor, pero la Biblia nos da información que en el principio hay un creador de todas las cosas. Y cuando vemos el orden de creación, entendemos que Dios lo hizo todo, pero al último que creó en el 6º día fue al hombre, y dice que depositó al hombre en el huerto del Edén y plantó un huerto para que el hombre disfrute de todo lo creado, el sol, la luna, porque todos ellos verdaderamente son necesarias para que el hombre subsista. Ellos no fueron creados, gloria al Señor, para alumbrar a Dios, porque Dios no necesita luz. Ellos no fueron creados tampoco para que la noche le dé a Dios, porque Dios es luz. Gloria al Señor. Ellos fueron creados para alumbrar al ser humano y para que nosotros tengamos identidad entre el día y la noche, entre las tinieblas y la luz, y aprendamos a reconocer que en toda la creación hay alguien absoluto que se llama Dios, el cual tiene el control de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Ese fue el principio de todas las cosas. Había un desorden en la tierra y había un vacío en la tierra. Dios comienza a ordenar según la Escritura. En el primer día dice que hizo la luz. Hágase la luz, y se hizo la luz, y fue el día primero. Luego dice que separó, o dijo, gloria al Señor, que haya separación entre las aguas y la tierra, y llamó a las aguas mares y a la tierra llamó
Cuando seco llamó tierra. Y luego dice que las expansiones se abran, gloria al Señor, y llamó a las expansiones cielo. Y dice que al cuarto día creó las especies de las aguas, al quinto, gloria al Señor, a los árboles, y al sexto día comenzó a crear a los animales. Y cuando vio, dice que creó al hombre, y vio al hombre que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y comenzó todo el éxito de la creación en el sexto día, y al séptimo día reposó Dios, no de cansado, sino de la obra perfecta que había hecho en cuanto a la creación. Esto es el principio de todas las cosas, la cual usted y yo la conocemos y la sabemos, pero en medio de ello hay un mensaje para nosotros, la humanidad. Recuerde que en el principio Dios lo hizo perfecto, que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haría una ayuda idónea, y tomó del hombre, de la costilla, y sacó a una mujer y le dijo: ahora esta es carne de tu carne, hueso de tu hueso, por tanto como fue tomada a ti, será llamada varona. Y dice: y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta ahí todo estaba bonito, todo estaba lindo. ¿Por qué? Porque Adán no necesitaba trabajar, Adán no necesitaba la ayuda de nadie para poder traer o comer, porque Dios le daba todo, porque Dios tenía una conversación con Adán directamente. Hablaban como hablamos nosotros hoy con Dios cuando nos arrodillamos, sin miedo, sin temores, porque entendemos que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuándo le damos aplauso al Señor? Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué necesitamos entender el principio? Y para nosotros conjeturar todo esto con el final, porque recuerde que el principio nos enlaza también al final. Hay un libro que se llama el libro de Apocalipsis, el cual nos enseña el final de todas las cosas, y como ellos tienen un enlace, hay un intermedio de transición de la vida del hombre, gloria al Señor, donde el hombre tal vez no tiene identidad y encuentra identidad, pero en Cristo Jesús, y cuando comienza a encontrar identidad, enlaza su vida con el principio y entiende que en el principio hubo una pérdida total, gloria al Señor, en cuanto, gloria al Señor, a lo que Dios dijo que éramos semejanza de Dios, y perdimos la identidad en ese lugar, y perdimos el propósito en ese lugar. Cuando Adán peca, gloria al Señor, nosotros le dimos la espalda a Dios, y Dios, por de una u otra manera, trató de hablarnos a través de profetas, a través de personas, gloria al Señor, que las usó para poder darnos a entender que estábamos perdidos, que estábamos, gloria al Señor, fuera del camino, y poder volver al principio. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos aquí que en el principio creó Dios, dice la Biblia. Y cuando hablamos de Dios, recuerde que el significado de la palabra Dios significa teos. Y según la teología que estudia a Dios, dice que hay un creador de todas las cosas. Y ese creador no pudo haber, por mucho, gloria al Señor, que la Biblia dice que es fuego consumidor, tener en medio de todo su programa algo que pueda ayudarnos a nosotros los seres humanos, porque entre todo lo que creó hay algo que usted y yo muchas veces no identificamos, o nos ha dado, gloria al Señor, de pronto en un momento esa amnesia de olvidarnos que Dios tiene cuidado del ser humano, y que la preocupación de Dios no tanto es por lo que tenemos, sino por lo que fuimos cuando fuimos creados. Cuando la Biblia dice que somos la imagen de Dios, yo me imagino al diablo cuando nos mira, y él poder vernos a nosotros con nuestras imperfecciones, con nuestros problemas, y muchas veces ofendiendo a Dios, y él diciendo: pero estos son la imagen de Dios, cuando él quiso serla en un momento, cuando gozaba de todos los privilegios en el cielo, porque la Biblia dice que él fue creado, y cuando él creó, dice que no hubo un ser más especial como Satanás, porque su nombre era Luzbel, o luz brillante. Pero en un momento entró orgullo en su corazón y quiso ser como Dios, y quiso sentarse al lado de Dios y también ejercer autoridad. Y ese fue el problema que comenzó en el principio también en el cielo, porque hay un principio en el cielo como hay un principio en la tierra. Y Satanás fue echado para quedar en la tierra y comenzar a desordenar lo que Dios volvió a ordenar cuando estaba desordenada la tierra, y plantó al hombre en el paraíso, porque la palabra de él significa paraíso,
Y hay tres paraísos, según la Biblia: uno que había en el cielo, o el Edén del cielo; el segundo el de la tierra; y el tercero que había cuando murieron los patriarcas, que le llamaban el lugar de reposo o el gran Edén. De todos estos tres Edenes, Satanás tiene información, gloria al Señor, y él sabe que hay un lugar específico preparado para nosotros, los que hemos creído hoy al Señor, o los que están en la promesa, y aún aquellos que no conocen de Dios, porque este programa divino es un programa que no se le ha escapado a Dios de la mano, pero que también nosotros tenemos que entender que Dios es bueno. Y cuando la Biblia dice que Dios creó, este término es un término hebreo que en su original significa creado, o su original significa bara, que significa creado. El término hebreo de creador significa bara, que significa creado. Ahora, cuando se habla de creado, no solamente se hablan de todas las cosas, se hablan de usted y de mí. Cuando la palabra se escucha en su término original, bara, creado. Y vemos que esto nos revela mucho sobre Dios, sobre la creación y sobre nosotros mismos. Bara significa crear de la nada. Y aquí quiero profundizar esto. Todos los que crean en la tierra, ingenieros, arquitectos, abogados, científicos, necesitan algo. El pintor necesita un lienzo para pintar. Él no pinta de la nada, ¿sí o no? O puede pintar en el aire alguna pintura. El arquitecto necesita un fundamento para plantar todo lo que va a levantar. Y todo aquel que tiene algo, o tiene, gloria al Señor, de pronto algo profesional, necesita algo, como el músico necesita el piano, la batería. Pero yo le pregunto, ¿Dios necesitó algo para crearnos a nosotros? Algo en que ilustrarse, o en que decir, bueno, vamos a crear al hombre, y vio la figura de Satanás y dice, lo voy a crear conforme a Satanás. Yo me imagino, entre todos los seres que habían, Dios dijo, lo voy a crear a mi imagen y mi semejanza. Ahora, el hecho de que la Biblia dice que seamos creados a imagen y semejanza, no quiere decir que tenemos el rostro de Dios. El misterio profundo de la imagen y semejanza de Dios es un misterio espiritual, que en el mundo espiritual, cuando se habla de esto, es donde el diablo siempre se preocupa. ¿Qué es la imagen y la semejanza de Dios? Cuando nosotros entendemos que yo necesitaba una foto para plasmar un dibujo, necesito una imagen de alguien para decir, este es tal fulano. Pero cuando yo veo el rostro de él, el rostro de él, el rostro de él y el rostro, y todos somos diferentes, ¿cómo podemos ser igual a Dios? Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Qué ve Dios? ¿Qué ve el diablo en nosotros cuando nos ve? ¿Por qué nos odia tanto si al final no nos parecemos los unos a los otros? ¿Qué ve que nosotros no podemos ver muchas veces? Que más bien nos enseña a ver nuestros problemas, pero no ver nuestras virtudes. Siempre el diablo metiendo la mano, tratando de darnos una identidad contraria. Por eso es que tenemos que entender el principio. Cuando Él nos creó a su imagen y semejanza, y eso es incambiable. Ahora perdimos la imagen de Dios cuando Adán peca, y dice la Biblia que cometió el pecado al hacer lo que no debía hacer, aunque tenía, gloria al Señor, toda la oportunidad de rechazar. Pero dice la Biblia que fue Satanás tan astuto que lo engañó, porque la astucia de Satanás no tiene que ver con límites, y lo engañó e hizo que él desobedeciera a Dios. Ahora, este es el problema. Cuando Adán se dio cuenta que estaba desnudo porque fueron abiertos sus ojos, obtuvo información, y ese es el gran problema del ser humano. La información que tenemos de lo bueno y de lo malo es lo que nos hace dar miedo, y es por eso que nos escondemos. Y cuando Satanás entendió que tenía información, dice que tuvo miedo y se escondió. Y cuando Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué dijo Adán? Me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y Satanás y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó a tú que estabas desnudo? La mujer que me diste me dio de comer
del fruto que no debíamos comer. ¿Y qué hizo Dios? Porque Dios podía haberlo echado del paraíso, pero sin embargo Dios dice que hizo un sacrificio, porque aquí comienza el problema de la humanidad. Y quiero que abra sus oídos. Y sacrificó al primer animal para poner pieles y tapar la vergüenza que según ellos tenían, porque lo que te avergüenza a ti, a Dios no le da vergüenza. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Dios? Y Dios sacrificó y dijo que ya no era bueno que ellos estén en el Edén con todo conocimiento, y dijo, bueno, con ese conocimiento que tienes, ustedes van a llegar a tomar del árbol de la vida, y echó mano y lo sacó, y dice que puso ángeles sobre las puertas, porque habían puertas en el huerto, y Adán y Eva fueron expulsados del paraíso con conocimiento, pero también con la ayuda de Dios. Dios nunca los desamparó, porque jamás Dios desampara a sus hijos. Lo que hizo fue advertirle las consecuencias del pecado que habían hecho y que lamentablemente habían abierto la tierra para el primer sacrificio. Ahora, ¿cómo resuelve el problema Dios? Sencillamente dándole hijos para que los hijos puedan ser tal vez ese momento especial, pero vemos la historia, que la historia comienza con sangre y luego el primer derramamiento de sangre entre Caín y Abel cuando presentaron ofrendas a Dios. Y tal vez hay muchas cosas que nosotros no entendemos que sucedieron en el paraíso por las cuales hoy sufrimos consecuencias. Entendemos que Caín mató a Abel y que desde ese día Dios dijo que la sangre de Abel clamaría hasta el último día en la tierra. Y desde Abel hasta la actualidad sabemos que la tierra gime por lo que está pasando. Pero no quiero abordar en eso, porque quiero continuar en lo que interesa a todo lo que estamos hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese fue el comienzo de toda la creación. Dios ahora sacó a Adán y Eva del paraíso para que ellos labraran la tierra y comenzaran a comer del sudor del trabajo. Y la historia la sabemos. Dios hablando, Dios ayudando, Dios hablando y Dios ayudando, pero ellos queriendo hacer su propia voluntad, y al final la existencia de la primera generación terminó. Salvó Noé y su familia, volvieron nuevamente a levantar otra generación, nacieron los hijos de Can, Nimrod y todo ese sequito de personas que hoy verdaderamente son un problema en la tierra, pero lamentablemente Dios no puede hacer nada porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuánto podemos alabar el nombre del Señor? Y de ahí se hablaba del principio, y todo el tiempo de hablar de Dios en el Antiguo Testamento era hablar de un Dios poderoso, de un Dios temeroso, de un Dios bondadoso, pero también de un Dios fuego consumidor. Y bajo ese contexto, cuando se hablaba de Dios, se hablaba de muchas maneras, como Elohim, como Rafa, como gloria al Señor, Jehová Nisi, Jehová, muchas formas de manifestarse Dios hasta ese tiempo, y unos lo conocieron de una forma y otros lo conocieron de otra forma, y de un momento, gloria al Señor, Dios termina el Antiguo Testamento con el capítulo de Malaquías, donde entendemos que el pueblo se rebeló y Dios le dio una promesa que había que nacer un Salvador, porque Dios trató de salvar a la humanidad de muchas maneras, el arca, el fuego y todo lo que sabemos, gloria al Señor, para dar a conocer de que en el principio Dios siempre fue bueno y nunca dejará de ser bueno. Y llegamos al Nuevo Testamento, donde la Biblia dice que habían pasado 430 años de silencio, 400 años de silencio, donde Dios no hablaba ni por Urim, ni por Tumín, ni por ninguna manera, ni por profeta. Pero Dios le dijo a Malaquías que iba a llegar un tiempo donde él iba a preparar el camino e iba a hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos se vuelva a los padres. ¿Por qué? Porque el pecado lo que trajo es separación, no solamente del huerto del Edén, sino también de la parte patrimonial. Por eso usted ve cómo los hijos en un momento comenzaron a salir de las aldeas y comenzaron a habitar la tierra y comenzaron
a tomar posesión de la tierra y todo eso, gloria al Señor, unos dándole la espalda a Dios y otros volviéndose a Dios. Y así fue la historia hasta Malaquías. Pero ya en el capítulo 1 del libro de San Juan, Juan dice algo muy importante, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Esto era desde el principio, San Juan capítulo 1, versículo 1. Pero Moisés dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y cuando hablamos de Génesis, hablamos de Teos. Pero cuando hablamos de Juan, hablamos del verbo, logos, que significa palabra. Entonces, cuando vemos que en el principio la palabra era Dios, o sea, que todo lo que Dios hizo, lo hizo por la palabra y fue una orden, y cuando la palabra se da en una orden de Dios, comienza a actuar en nuestra naturaleza, tanto en lo secular como en lo espiritual, y tanto aún en lo creado, porque la naturaleza obedece la palabra a los cielos y la tierra. Y es por eso cuando Jesús comienza a caminar en contra, gloria al Señor, del conocimiento y la lógica humana. O sea, esta palabra o este verbo es una acción que trabajó en el principio, y este mismo Jesús, que tal vez no se identificaba en el principio, pero Juan lo identifica de una manera diferente, pero en él toda la deidad y toda la potestad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que hasta aquí encontramos una solución de lo que se perdió en el principio. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esto era desde el principio, dice Juan. Pero según la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 10. Yo quiero que me ayude con este pasaje. Efesios 2, 10. Dice, porque somos hechura suya, creados ¿quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para buenas obras. Las preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿qué hizo Satanás? Perdernos la identidad y apartarnos del camino cuando el huerto del Edén era el lugar propicio para habitar nosotros. Pero como Satanás fue astuto, engañó a la mujer y engañó al hombre para sacarlos del principio y el propósito y perder la identidad. Y como no hubo nadie, ni había nadie que podía ayudarnos en este problema, que es el pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, y la da vida a Dios es vida eterna en Cristo Jesús, solo Él podía hacerlo. Solo Él, que estaba en el comienzo, que comenzó también, porque la Biblia dice que Él fue co-creador con Dios, el mismo que vino como hombre o vino como Salvador, Él mismo, Él conocía todo el problema del ser humano. Nadie te puede ayudar, gloria al Señor, mientras no conozca tu problema. Tú vas a un médico, Él no te puede ayudar si no te hace un examen, no te hace varios exámenes para poder identificar el problema. Y literalmente aquí en la tierra nadie podía ayudarnos con el problema del pecado. Por muy bueno que parezca, por muy bueno que sea, es por eso que a través de la historia hemos entendido que el hombre ha buscado alternativas, ha buscado metodologías para poder llegar a Dios, pero ninguna ha funcionado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo hay uno, Jesucristo hombre. Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. O sea, explico esto: Dios estando en el cielo y Jesús en el cielo, el verbo hecho carne, viendo todo el problema del ser humano, la caída en el huerto. Él no se pudo quedar, gloria al Señor, quieto y tal vez decir, bueno, que la naturaleza mismo juzgue al hombre, que la naturaleza mismo se ensañe con el hombre, aunque la naturaleza haga lo que tenga que hacer. Él no lo podía permitir. ¿Por qué? Porque no hubo nada mejor creado en la tierra que el ser humano, porque todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces entendemos, bendito sea el Señor, que Dios en su misericordia permite que su Hijo
el Verbo hecho carne habita entre nosotros. ¿Por qué? Porque esa habitación es la que tenía Adán y Eva. ¿Qué es habitación? Es tener un lugar, un espacio donde no se identificaba con un templo, porque Dios es el templo, donde no se identificaba con algo simbólico, porque Dios no trabajaba con simbología en la antigüedad. Dios trabajaba de una manera efectiva y habitaba y hablaba y caminaba, porque Él era el viento, Él era el aire, Él era la fuerza, Él era todo, porque la Biblia dice que en Él habita toda la plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es toda la plenitud. Y cuando tú caminas, escúchame, tú piensas que Dios no camina contigo. Tú no te has dado cuenta que el aire que respiras es el mismo Dios, que la fuerza que tienes es el mismo Dios. Porque el entendimiento de Dios en nosotros es creerlo o tenerlo o conocerlo como una persona. La Biblia dice que Él es espíritu. Yo no sé si te das cuenta que es ser espíritu. Y no estoy hablando de espíritus inmundos, estoy hablando de la forma de Dios. Porque Él puede ser el viento que sopla cuando te falta el aire. Él puede ser el palpitar que te ayuda cuando te estás deteniendo en el camino. O sea, muchas formas de Dios manifestarse en nosotros. Y es por eso que dice que aquí es el verbo. Y la palabra verbo significa acción. Porque cuando Dios acciona muchas formas que nosotros no entendemos. Pero está con nosotros. Él no se va a quedar sentado mientras nosotros estamos en esta tierra pasando dificultades. Por eso dice Juan que era el verbo, se refiere a Jesús como el verbo de Dios, como la palabra, que desde el principio de los tiempos y con una sencillas afirmaciones, Juan declara que Jesús, igual que el Padre Celestial, han existido desde el principio. Todos los teólogos de la antigüedad sabían quién era Dios, pero cuando Jesús se le presenta a los fariseos y le dice que Él era antes de Abraham, ellos comenzaron a crujir los dientes y dice, blasfema, porque no tiene ni 50 años y Abraham ya tiene más de 400 años de muerto. ¿Cómo puede ser Él antes de Abraham? Porque ellos no entendían la palabra. Ellos no entendían que el verbo o el mismo espacio que había entre Dios y los hombres estaba constituido en Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16, declara algo muy importante. Mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fuimos, ¿qué? Creados. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean ¿qué? Sean potestades, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, ¿en quién? En Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y que Él sea el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó Dios al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar. ¿Cuál es el principio? Dice que todo era perfecto. ¿Y cuál es el principio de Dios en Jesús? Reconciliar. ¿A quién? ¿A quién? Reconciliar, dice. Consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Yo me voy a detener ahí. ¿Cuál fue el primer problema del Edén? El pecado y el sacrificio de un animal con sangre. Y el problema comenzó con sangre. Caín mató a Abel y comenzó el problema con sangre. Ahora,
el conocimiento, porque derramamiento sin sangre, sin conocimiento, no es pecado. Porque mientras se derramaba sangre sin conocimiento no había pecado. El problema fue el conocimiento que nos da a nosotros la identidad de saber lo bueno y lo malo. Jesús sabía que literalmente el hombre iba a aprender a defenderse, a crear armas de guerra, que se las dio como sabiduría. ¿Para qué? Para que puedan ellos cazar animales, porque los animales servían de alimento en la antigüedad, mas no para crear armas de combate entre hombre y hombre, porque Dios era el protector de su pueblo. Recuerde que entraron a Jericó sin disparar una flecha, fue con cantos y con júbilo, porque Dios pelea por su pueblo. Ahora, ¿cómo reconciliar Dios todas las cosas? Suena loco, porque hay muchos medios que quieren reconciliar la guerra de este tiempo y a través de acuerdos convenientes de paz. Yo pregunto, ¿a Jesús le convenía que nosotros tengamos paz? ¿Qué piensa usted? ¿O Jesús vino por un convenio de paz para que nosotros tengamos paz? ¿A él le convenía? ¿A él le convenía que nosotros tengamos paz? ¿O qué le conviene a Dios? Porque cuando se trabaja por conveniencia, se hacen cosas por conveniencia. Ahora, a Dios no le convenía nada. Lo que pasa, como la Biblia dice que Dios es amor, Él no es que hace las cosas por conveniencia. Nosotros hacemos tratos a Dios por conveniencia y servimos a Dios por conveniencia, pero Dios no hace las cosas por conveniencia y tampoco mandó a su Hijo por conveniencia. Él lo mandó porque nosotros teníamos un problema y lo seguimos teniendo mientras nosotros no aceptemos este sacrificio de sangre. Porque es el único que nos puede ayudar de todos los errores que hemos cometido, sean grandes o sean pequeños. ¿Por qué? Porque desde que Adán pecó se cuenta como pecado todo lo que se hace, ya sea mentira, ya sea avaricia, ya sea envidia, y todo lo que es pecado tiene la misma balanza que pesa para el mismo lugar, tanto el que mata como el que roba, el que miente como el que traiciona a su esposa. ¿Usted me entiende lo que es pecado? Entonces el pecado se encerró por un hombre, y por un hombre vino la muerte, dice la Biblia. Pero como un hombre vino a la muerte, Dios envió a su Hijo para que por un hombre venga la esperanza y la salvación, y a través del sacrificio y la muerte y el derramamiento de sangre pueda traer solución a la humanidad. ¿Por qué? Porque el problema no es, gloria al Señor, tener o no tener. El problema es que después de que nos vayamos, hay algo que nosotros reconocemos, un mundo espiritual tan evidente como el mundo físico que tenemos, porque lo que no fue hecho de la nada, hoy se ve y se manifiesta. Yo me imagino, y lo que no se ve, ¿cómo sabemos nosotros que hay allá? Y ese es el desconocimiento que tenemos nosotros. Y es por eso que nos debatimos entre grandes batallas que tenemos día a día, entre si hoy nos va bien o mal, y nos preocupamos y de pronto nos deslizamos para buscar mejores días y nos olvidamos que ya Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios tenía la solución, porque a Él no se le escapa nada. Por eso cuando Jesús bajó, dice, al infierno les quitó la llave al que tenía, del Señor, el poder de la muerte, que era Satanás, porque Él gobernaba y Él decidía quién moría y quién no moría. Pero en ese tiempo, gloria al Señor, Jesús bajó y le quitó las llaves y dijo, ahora yo tengo el poder sobre este imperio y yo decido quién vive y quién muere, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Pero necesitaba morir. Necesitaba morir Jesús para mostrar todo ese poder espiritual, porque el físico no lo podía entender. Usted sabe que el problema más grande en la muerte de Jesús no fue lo que se manifestó mientras Él moría, Pilatos y todo ese séquito de gente riéndose, los que lo acusaban y le gritaban, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate. Y todos aquellos que se burlaron. No era el problema estaba allá abajo. Cuando Satanás, tan preocupado que estaba de lo que iba a venir y de lo que podía traer redención a la humanidad, porque por muchos años el problema era grave para el ser humano. 4,000 años habían pasado desde que Adán había pecado. 4,000 años Satanás teniendo el poder y el imperio de hacer lo que le daba la gana con las personas. Y aunque hoy vea lo que vea, escúcheme, Dios tiene el control de todas las cosas.
Porque necesitaba Cristo morir para redimir nuestro problema y nuestra identidad, que hoy la buscamos a través de muchas cosas, pero en Cristo tenemos una identidad. Lo que era desde el principio, lo que dice, lo que estaba en el principio, el mismo verbo vino y se hizo carne para que nosotros volvamos al principio de lo que perdimos en el huerto, la comunicación con Dios, y no necesitamos a nadie, solamente al intermediario, porque dice la Biblia que no hay otro que pueda llevar ese mensaje al cielo. Y es ahí donde radica toda la problemática. Nos escondíamos antes cuando pecábamos, y como Adán buscábamos algo para taparnos porque no había una fórmula, pero vino Cristo. Ahora Él nos redime y nos tapa, y ya no necesitamos escondernos de Dios, porque Él nos mira, aunque tal vez cometemos errores, pero Él es nuestro Redentor. Él es, gloria al Señor, ese sacrificio y esa vestidura que nos santifica delante de Dios. No necesitamos matar animales para vestirnos, gloria al Señor, y tener miedo, sino necesitamos que Cristo reine en nuestra vida para que Él sea nuestro Redentor y la solución de todos nuestros problemas, y poder entender que el mismo principio sigue siendo bueno, pero cuando vemos en Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice que Él es la imagen. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros, dice Pablo, también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Sabe que suena loco esto? Por eso los teólogos y entendidos no pueden entender que como un ser que ha hecho tanta maldad puede en un momento aceptar a Cristo y entregar su vida al Señor, y Dios perdonarle tanto pecado, cuando en la antigüedad era ojo por ojo, diente por diente. Para ellos es inentendible aceptar esto. Que un hombre tan débil, porque para ellos tiene que ser alguien fuerte que te pueda ayudar. Para ellos es un hombre débil que murió en una cruz, que para ellos no resultó nada de lo que esperaban. ¿Cómo puede brindarte salvación y vida eterna? ¿Cómo puede perdonarte tu pecado? ¿Cómo puede salvarte de tu problema si Él mismo no se podía salvar del problema que tenía en la cruz? Porque ellos no entendían que era el verbo hecho carne. Era la palabra desde el principio la que dijo que en Él estaba la vida, y la vida se manifestaba a nosotros. Él era la luz, y la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas, dice. ¿Por qué? Porque mientras Él resplandecía, no lo podían ver, porque ellos no querían aceptar. Porque el problema no es que se manifestó, el problema es que no quisieron aceptar. Y Él se manifestó con toda la dimensión de luz, como en el principio, cuando las tinieblas, dice que cubrían, y la faz del abismo, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora esa luz vino y se manifestó en el Gólgota, abriendo sus brazos y dando oportunidad a todo aquel que podía venir y decir: tus pecados te son perdonados, como el hombre, gloria al Señor, que estaba al lado de él, un ladrón, cuando le dijo Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, gloria al Señor, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. No necesitó bautismo, no necesitó un culto, no necesitó bajar a las aguas. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el sacrificio. ¿Por qué? Porque Él rompe todos los protocolos, Él rompe todos esos estereotipos de religiosidad. Cuando Él viene y habla, Él transforma, Él cambia y Él liberta. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitábamos alguien así, y es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos, que es el principio, pero también que es el fin. Él dice que es el alfa y el omega, es el principio y es el fin, porque Él estaba en el principio y Él va a estar al final de todas las cosas. Yo no sé si tú me entiendes esto. Cuando los hombres nacen en una cama de hospital, hay muchos que están en el principio, ¿no? Pero no todos están al final, cuando ese hombre parte de la tierra.
Hay unos que se fueron antes de Él y hay otros que tal vez ya están en otro lado. Pero cuando Jesús dice que es el principio y es el fin, usted entiende el significado profundo, que Él no se va, Él se queda hasta el final. Porque Él dejó su trono de gloria y dice que se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, porque perdimos la riqueza espiritual en el huerto del Edén. Aunque ganamos y adquirimos riquezas materiales y hoy somos ricos aparentemente en cosas materiales, pero somos pobres cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque la mayor riqueza del ser humano, escúcheme, mi amado, no es tener el cielo con las manos ni bajar nada de esas cosas, porque nada de esas cosas sirven si no está Dios en nosotros. No es tener oro ni plata, porque nada de eso sirve si Dios no está en nosotros. Por eso dice que Él es el principio y el fin. Y esto es como un cuento, que tal vez, digo, no es un cuento, es como un cuento, que tal vez tiene un escritor y te enseña durante todo, pero usted no lo ves morir al escritor en el final, ¿no? Siempre lo ves al escritor dándote una interpretación del final, pero al final es un cuento. Pero esto no es un cuento. Esta es la expresión máxima de amor y bondad de alguien que sabía que Dios no podía dejar al hombre caído para siempre. Que el hombre cayó no es porque Dios no le advirtió y Dios no lo impidió, porque eso es lo bueno de Dios, que Él no impide que nosotros hagamos lo que queramos hacer, pero Él trata de solucionar cuando nosotros cometemos errores. 4000 años necesitó Dios para enviar a su Hijo y redimir a la humanidad. Y con el mismo sacrificio de sangre, pero ahora de una manera diferente, para que esa sangre se convierta en vestiduras de santidad para nosotros. Suena loco. ¿Y cómo me he visto? Porque la Biblia dice que somos revestidos por la palabra de Dios, y como Él es la palabra, es el verbo, Él es nuestra vestidura. Él es el que se convierte en nuestras vestiduras de blanco y lino fino, para que en el final entendamos este misterio. Jesús se le revela a Juan, porque el único que habla de principio y habla de fin es Juan. Me parece ilógico, ¿no? Porque usted lee el libro de Mateo, el libro de Marcos y el libro de Lucas, ninguno de ellos habla de eso, pero le habla a Juan, alguien que es especializado en la materia, alguien que Dios se le reveló como el principio, que se le transfiguró en el monte y le mostró toda su gloria. Solo alguien que pudo entender esto es que nos puede dar a conocer el final, porque Moisés nos dio a conocer el principio. Porque como digo, Génesis entrelaza con el final, porque el principio tiene un fin, ¿no? Y la Biblia dice que mejor es el fin del negocio que el comienzo del negocio. Porque todos los principios muchas veces son difíciles. Cuando no tenemos nada y comenzamos una vida matrimonial, cuesta. Porque muchas veces no tenemos nada, pero tenemos conocimiento de que en la casa había una cama y todo eso. No vamos a ir a un lugar sin conocimiento. El problema es que Dios no necesita conocimiento de cosas para hacer lo que Él ya tiene hecho. Él hace de la nada lo que hoy nos sirve a nosotros como plataforma para llegar al cielo. Concluyo con esto. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a ¿qué? Pero ¿qué dice lo siguiente? Yo quiero que lea esto para concluir. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿De qué? Cuando la Biblia dice que Él es el logo, la palabra, y cuando desprecia la palabra, ¿está despreciando a quién? Al predicador. Cuando la palabra se predica y se desprecia la palabra, ¿quién se desprecia? ¿Al predicador o al mismo Dios? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio, porque Dios tenía temor, no es el temor a Dios, de que el hombre adquiera sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos rechazan, dice, el conocimiento y la sabiduría. ¿Por qué?
Porque cuando usted viene al conocimiento y la sabiduría de Dios, usted abre su entendimiento para entender esto tan importante. Apocalipsis capítulo 1, dice Juan: si usted nota que Génesis comienza con el principio y Apocalipsis termina con el principio, mire lo que dice. El versículo 8: yo soy el alfa, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de, el Todopoderoso, dice Juan, hablando de Jesús, y le dice: escribe todas las cosas que has visto, las que son y las que van a ser. ¿Por qué? Porque toda la historia está resumida en esto. Todo nuestro pasado y todo nuestro presente y todo nuestro futuro está aquí. Nuestro pasado lo conocemos, todos nuestros pecados, nuestros errores, y nuestro presente hasta hoy lo conocemos, pero nuestro futuro, cuando lo aceptamos en Dios, cambia totalmente. Yo no te digo de un futuro literal, yo te digo un futuro eterno. Porque lo que comenzó en el principio fue perder la eternidad en el cielo. Eso es lo que perdió en el principio Adán y Eva. No perdió el valor de ser hombre y de ser mujer. No perdió el valor de la riqueza, nada de eso se perdió. Se perdió el valor eterno de estar en el cielo. Porque había una condenación para todos. Pero aquí dice Juan, el último, versículo 22. Versículo 16, capítulo 22. Versículo 12, dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Mire lo que dice. Esto es muy interesante. Bienaventurados los que, para tener derecho a qué. Me detengo ahí. ¿Por qué Dios quitó el árbol de la vida cuando Adán y Eva tenían pieles? ¿Eran las vestiduras que Dios quería? No. ¿O sí? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué no se las impidió cuando estaban desnudos? Porque estaba abierto el árbol para tomarlas después de tomar el conocimiento. Sino que ellos los vistieron de pieles y Dios quitó el árbol porque dice: ahora el hombre es como nosotros. Hay una palabra, conociendo el bien y el mal. Cuando dice como nosotros, está hablando de una identidad de alguien igual de Dios, Jesús. Y sacó el árbol porque el hombre no podía tomar del árbol mientras tenía esas vestiduras, porque no eran las correctas. No sé si usted me va a entender lo que digo. Porque las vestiduras no se hacen con sacrificios nuestros. Porque no se puede redimir al hombre con sacrificios humanos, sino con el de Dios. Dios puso el sacrificio y el hombre pone la obediencia. Cuando le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo Isaac, porque le amas, ve y sacrifícalo. Dios quería que Abraham sacrificara a Isaac. No, Dios quería la obediencia de Abraham, porque el sacrificio siempre lo puso Dios. Y cuando nosotros ponemos el sacrificio, nos olvidamos que ese lugar le compete al Señor y queremos nosotros sustituir a Dios haciendo lo que Dios hizo por nosotros hace mucho tiempo. No sé si me entendió. Y es por eso que Dios no quiere sacrificio. Dios quiere obediencia a su palabra, a lo que Él ya ha escrito, a lo que Él ya ha dicho, a lo que Él ya ha estipulado, porque no va a cambiar. Y aunque el diablo se ponga de cabeza, Dios lo ha dicho y Dios lo va a cumplir. Él dijo: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que vivo y estuve muerto, pero vivo para siempre. Y dice: bienaventurados los que lavan su ropa. ¿Cómo se lava la ropa? Yo no me la voy a sacar. Es Cristo el que me redime a través de su sangre.
Él lava mis pecados, porque la Biblia dice que Él es como jabón de lavador y que lava mis pecados del corazón. Isaías 1:18 dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. Está hablando de un problema en el corazón que solamente se puede redimir con la sangre de Jesucristo y con las vestiduras del cielo. Nosotros no podemos añadirle a la salvación nada, porque ya eso está pago, eso terminó, eso concluyó. Por eso es un nuevo testamento, algo que ya queda caduco, ya tiene finiquitado. Yo soy el alfa y el omega, dice: bienaventurados los que lavan su ropa. ¿Para qué? Para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. Y para entrar, ¿cuál fue el problema? Perdieron el derecho y salieron de la puerta, y hasta hoy no han podido regresar, porque no han entendido que es a través de Jesús la única entrada. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará pasto. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Concluyo con esto. ¿Qué es el principio? Es lo mismo que Dios ha diseñado. El final, junto con el principio, la obra maestra del Señor, porque el problema es nuestro, no es de Dios, es nuestro, y necesitamos la ayuda de Dios para redimir nuestros pecados. Jesús fue el sacrificio perfecto y no necesitamos otro, solo aceptar que necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Y el resto lo hace el Señor. Se abre la puerta y se abre el camino. Y Juan dice que Él es nuestro ayudador y nuestro redentor. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Recuerda que Él es el principio y en Él está también el fin. Nada se escapa de las manos de Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Ponte de pie y vamos a orar y darle gracias al Señor. Yo quiero que cierres tus ojos y oremos a Dios en esta noche. Si hay alguna necesidad profunda en ti, solo quiero que tú entiendas, mi amado, que para Dios no hay nada imposible. Lo más imposible para nosotros era la redención, y Dios la hizo posible. Y de ahí para allá no hay nada que pueda ser imposible para Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, a través de este pasaje, ilustrarnos en tu palabra. Señor, lo que era desde el principio, lo que fue creado, y todas las cosas, Señor, fueron creadas por ti y para ti. Tú eres la plenitud. En ti habita toda la deidad, la plenitud, Señor, porque tú eres el alfa, la omega, y tú eres el principio de nuestra existencia y el fin de la misma. En esta noche te damos gracias y depositamos nuestras cargas en ti, nuestros problemas, para que tú, Señor, traigas solución en medio del camino. Señor, no hay cosa creada, no hay nada que pueda apartarnos de tu amor, dice tu palabra, ni ángeles, ni principados, ni potestades, Padre, ni lo ancho ni lo profundo, ni la muerte ni la vida. Señor, nada nos puede separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque ella es vida y ella produce vida, Señor, a los que en ti confían. Señor, creemos que tú tienes el poder para levantar, para restaurar, para sanar, para libertar y aún, Señor, para resucitar a los muertos, Señor. Padre, gracias. Obra en medio de este tiempo. Señor, que tu Espíritu Santo que se paseaba sobre las aguas en esta noche se manifieste en este lugar. Que traigas sanidad, que traigas restauración y que traigas liberación, Señor.
a todo aquel que está pasando dificultades, a todo aquel, Señor, que está llevando un problema en su vida. Señor, y así como David dijo, Señor, en el Salmo 121, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú no darás tu pie al resbaladero ni te dormirás, porque tú no dormirás al que guardas, y tú guardas a tu pueblo. En esta noche oramos por sanidad, oramos por libertad, oramos por restauración, oramos, Señor, porque el principio de todas las cosas comience hoy, Señor, en cada vida, en cada corazón. Señor, porque tú no perdiste el control en el huerto, Señor, sino que tomaste el control de la decisión que tomó Adán y aún de las nuestras. Señor, te doy gracias, porque es el libre albedrío el que nos permite, Señor, en un momento tomar la decisión de correr a ti, porque tú no desechas a nadie. Tu palabra dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Señor, trae descanso en esta noche en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe toda ligadura, Señor, que pueda haber libertad en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, pasa tu mano en esta noche poderosa. Padre Glorio, Padre bueno, Padre Santo, glorifica tu nombre, Señor, en esta noche. Shama Kai. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus dos manos al cielo. Dios quiere hacer algo en esta noche. Solo Dios conoce tu caminar. Solo Dios conoce tu vida. Solo Dios conoce las lágrimas que derramas en silencio. Solo Dios conocía el miedo que tenía Adán. Y por eso vino Adán y le dijo a Adán, ¿dónde estás? Y aunque Adán se escondía, Dios podía verlo, porque nada puede escondernos de sus ojos. Y es por eso que nada nos puede separar de su amor. Nada. Ni hambre, ni principado, ni potestades, ni lo ancho, ni lo profundo. Nada de lo creado en esta tierra y nada de lo que el hombre se invente puede separarnos del amor. Él vino y derramó su amor por nosotros. Y es por su amor que en esta noche Él quiere hacerte libre. Padre, gracias. Gracias. Ven, pon la mano sobre su corazón. Todo esto que te aqueja, todo ese silencio guardado por muchos años, todo lo que Dios sabe y tú lo sabes, que aún ni tu esposo lo sabe, hoy Dios quiere borrarlo de tu corazón. Tanto sufrimiento que cargas tu mujer, por mucho dolor que te han causado, por muchas cosas que te ha tocado vivir y que solo Dios la conoce. Pero estás aquí, dice el Señor, porque Dios tiene un propósito en tu vida. Palabras que te han herido, palabras que te han marcado, palabras que te han dado identidad y te han quitado pertenencia a Dios. Hoy Dios arranca de tu corazón. Hoy Dios arranca de tu corazón tanto dolor. Y yo no sé cómo va a ser, tal vez con un grito, tal vez con un silencio, no lo sé, pero cuando Dios hace algo es para que quedes libre. Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que ha operado por muchos años, todo lo que ha hecho estrago en la vida de esta mujer, todo lo que ha hecho estrago, Señor, hoy sale de su vida. Señor, hoy se va de su vida. Hoy se va. Padre, en el nombre de Jesús, llamo, Señor, a la libre. Señor, a la libre. A la libre. Señor, todo espíritu que no glorifica tu nombre. Todo espíritu, Señor Dios mío, que quiere tomar pertenencia en este cuerpo. Padre, porque es templo del Espíritu Santo. Señor, es templo del Espíritu Santo. Hoy se va.
Hoy sale de tu vida. Hoy se va. Hoy se va. Hoy se va. Se va. Se va. Fuera en el nombre de Jesús. ¡Fuera! 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 La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y hoy le ordenamos: suéltala, diablo. ¡Suéltala! Suéltala. Sin hacer daño y sin resistencia. Ahora, te vas. 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 No tienes parte ni suerte. En el nombre de Jesús. Gracias. 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 Más. 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 Sin resistencia. Debilitamos toda fuerza contraria y declaramos victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria porque Jesús venció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando. Gracias. 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 Ahí. Gracias. 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 Gracias, Señora. Ahora, dale paz. Dale paz. Dale paz. Paz, 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 paz. Dale paz. Dale paz. En el nombre de Jesús. Para gloria y honra de tu nombre. Como en el principio, Señor. Ella es libre. Libre para gloria de tu nombre. Gracias. 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 La sangre de Cristo tiene poder. Gracias. Dale un abrazo. Gracias. 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 ¿Cuándo podemos darle gloria al Señor? Dale una palabra. Aleluya. 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 Yare. Quiero orar por ti, Yare. Ven. Solo cierra tus ojos. Padre, gracias. Te pongo la vida de Yare en tus manos, Señor, tu siervo, porque es tu siervo. Tú lo marcaste, lo sellaste con propósito divino, Señor, y tu palabra dice que a los que son tuyos, nadie los arrebata de tu mano. Señor, declaramos, Señor, tu palabra en él, Señor, y oramos para que tú guardes su vida. Señor, hacemos vallado por su vida, muros y murallas, Señor, de contención, ángeles con espada desenvainada, que guarden su entrada y su salida. Señor, que lo guarden y lo libren de todo mal, y que pueda, Señor, él servirte en el momento de señalado que tú tienes para con él, porque lo escogiste con planes y propósitos. Y unirte en estas manos, Señor, para ministrar la necesidad de otros. Señor, y así como David, Señor, él te sirva desde el lugar que lo pongas. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Que su corazón, Señor, que tú lo conoces, Señor, que tú sabes y conoces todo de él, sea guardado por ti y para ti. En el nombre de Jesús.
Gracias. Espíritu de Dios, habla con él. Espíritu de Dios, habla con él. Revélate, Señor, a él y muéstrale el camino. Y muéstrale la verdad y muéstrale la vida. Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por Yaret. Bendecimos su vida. Bendecimos su entrada y su salida y declaramos inoperante toda fuerza del enemigo, toda fuerza contraria. Señor, echamos por tierra todo plan de Satanás y bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Ángeles y arcángeles que lo cuiden, lo guarden y lo protejan en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias. Confíen que va a quedar allá. Gloria al Señor. Hasta aquí ha sido mi parte. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo dije, deme una